Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos todos. Un saludo muy afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues para mí es un gran honor que el equipo provincial JPI, Justicia, Paz, Integridad de la Creación, haya pensado en mí, bueno, pues para ofrecerles esta breve charla que, bueno, pues creo que como objetivo pretende interpelarnos hacia ese mensaje que nos llega durante este movimiento a nivel mundial que surge como tiempo de la creación desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre y que se enmarca dentro del quinto aniversario de la publicación de la Carta Encíclica del Santo Padre Francisco, bueno, pues Laudato Si. Saben que Laudato Si surge de ese canto de San Francisco de Asís, ese canto tan maravilloso a las criaturas en el que a todos, bueno, pues nos cautiva ese alabado seas mi Señor. Y bueno, pues desde este enmarque vamos a comenzar a dar respuesta al título de la ponencia que, bueno, pues pretendo ofrecerles. Bueno, pues como digo, ¿en torno a qué vamos a hablar en esta ponencia? Bueno, pues en primer lugar intentaremos ver cómo desde el carisma palautiano podemos establecer, crear lazos de unión, lazos de comunión y nuevas formas de relación tanto con la creación como la naturaleza. Y para ello, bueno, pues yo tengo que exponerles que he preparado una presentación que irán viendo al mismo tiempo que yo voy a ir charlando con todos ustedes y verán que el título de ella es Milpa, viviendo en comunión con la creación. Establecemos relaciones nuevas con la naturaleza al estilo palautiano. Les he dicho que mi nombre es María Teresa Ruiz Igual, que soy profesora de este centro Carmelitas Misioneras Teresianas, Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche, desde el que hoy pues estamos grabando. Soy profesora de educación infantil, también soy coordinadora de la pastoral en mi etapa educativa y también en el equipo provincial. Y quizás algunos hemos coincidido en algún encuentro, en alguna convivencia, con motivo de mi servicio al frente de la Asociación Internacional Misioneros Laicos Palautianos. Desde aquí empezamos con una introducción que creo que nos va a situar a todos muy bien. Laudato Si nos dice: todos los seres humanos son creados únicos y llamados a ejercer un gobierno responsable sobre la creación en nombre del Creador. Y fíjense cómo está en sintonía con el mensaje que en los escritos del Padre Francisco Palau, nuestro fundador, el fundador de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, nos refiere diciendo: la naturaleza con voz dulce y elocuente decía: adoremos al Creador, a Dios, autor de nuestro ser. Durante el tiempo de la creación, la familia palautiana nos unimos para orar, contemplar, proyectar nuestras acciones en la conservación y mejora de nuestra casa común. Renovamos nuestras relaciones con la naturaleza, cultivando, conservando y promoviendo la justicia, paz y solidaridad en nuestro entorno más o menos próximo. Los misioneros laicos palautianos, por muchos conocidos como Milpa, junto a las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, nos unimos a la Iglesia Universal, cómo no, con la pretensión de promover el bien común desde el ejercicio de la escucha y dando respuesta a sus necesidades más urgentes. La misión que une a CMT y Milpa pasa por crear lazos fraternos de comunión, embellecer y restaurar la humanidad y el mundo. Decía el Padre Francisco Palau: la belleza natural de la creación llamaba la atención de mis sentimientos y otra belleza, la de Dios, solicitaba los afectos de mi corazón. ¿Cómo vamos a organizar esta pequeña charla? Bueno, pues en torno a 6 puntos principales. Primero, haremos una sintonía entre el mensaje de la carta encíclica Laudato Si y un fragmento de mis relaciones con la Iglesia,
ese primer acercamiento a los escritos del padre Francisco Palau, que entra directo, pleno a ese mensaje que el mundo entero está intentando lanzar y que desgraciadamente, como bien saben y muchos padecemos o estamos padeciendo, unos más o menos próximo, esta pandemia nos ha hecho reflexionar más si cabe en este momento en el que la creación nos está haciendo una llamada de atención. Por otro lado, analizaremos brevemente o daremos una pincelada de, según las reglas que ofreció el padre Francisco Palau, cuál era la misión de las CMT. Esa misión que giraba en torno a la vida contemplativa, pero también y siempre unida a la vida activa, a la enseñanza y a los enfermos. En tercer lugar, hablaremos de la identidad, de la pertenencia y del compromiso MIRPA, porque con profundo sentido de comunión y apertura estamos haciendo frente a las situaciones actuales y sobre todo a esas necesidades imperantes de la Iglesia. Seguidamente analizaremos muy breve, en un resumen muy a pinceladas, porque no tendremos tiempo para más, los principios de Laudato Si. Toda creación, dice este texto, es un misterio. La diversidad y la unidad que reflejan y meditan al Creador es ese misterio, esa creación, esa unidad, esa diversidad, también aquí, en la enseñanza, en la atención a los enfermos, en el voluntariado, en la solidaridad, está esa necesidad imperante que nos hace participar de esa misión que como cristianos estamos llamados desde el bautismo. El punto penúltimo y quinto habla sobre los proyectos y la misión MIRPA. Quizás este es el punto que más concretiza el tema que se solicita desde la JPID y que es motivo de esta primera conferencia. Y por último, concluiremos con una visión de futuro donde la creatividad, en donde se edifique el reino de Cristo en la tierra según el estilo audaz de Francisco Palau, con amplitud y diversidad en las formas de servicio, fomenta el diálogo interreligioso para promover ese bien social y sobre todo esa dignidad humana. Pues entramos en sintonía, si les parece. Y qué mejor que en este enclave tan hermoso, en este jardín que acoge, como digo, la comunidad educativa CMT de Elche, pues les voy a leer lo que el padre Francisco Palau escribía en el Vedrà a fecha 11 de mayo de 1865. Me levanté, salí de mi cueva y la aurora anunciaba una de aquellas mañanas de mayo halagüeñas, fascinadoras y alegres para el hombre, que fuera de las ficciones del mundo contempla solo en el desierto los atractivos de la naturaleza, siempre bella, siempre inocente, siempre agradable a los ojos de su autor. Un silencio sepulcral reinaba en todas partes. El mar estaba en reposo y sin abrir la boca ni para murmurar. El aire quieto y sereno. El cielo limpio y puro. El águila y cuervo marino y demás aves pescadoras que habían venido a pernoctar en estas altísimas peñas saltan de sus escondrijos para buscar su alimento. El gavilán, que tenía sus pequeñuelos en las inaccesibles grietas de esos peñones, salía a la caza. El mirlo, ave solitaria, sublime de estas crestas, un día hermoso, anunciaba con sus melodiosos cantos ese amanecer. La naturaleza con voz dulce y elocuente decía: adoremos al Criador, a Dios, autor de nuestro ser. Bueno, pues este precioso escrito está recogido en la página 52 de Mis relaciones con la Iglesia. ¿Qué les parece? Creo que está muy claro que poniéndonos, haciéndonos eco de este gran mensaje, de este movimiento que surge de Laudato Si, estamos cumpliendo también con nuestro carisma palautiano. ¿Y por qué? Pues porque nuestro carisma palautiano
surge de esta relación tan estrecha, de esta familia que compartimos, de esta comunión que vivimos día a día con las carmelitas misioneras teresianas. Y tengo que decirles que en otro de los escritos del Padre, en las legislaciones, pues él hablaba precisamente de que si el acto más sublime, arduo y más importante de la beneficencia es la oración por esas necesidades imperantes de la Iglesia, hablándonos de la vida contemplativa, no menos importante era aquel menester, aquella actividad, esa vida activa que llevaba a atender a la educación y a la atención de enfermos. Él nos dice con respecto a la educación que para los niños que estén a vuestro cargo seréis durante la clase verdaderos padres de familia y os comprometeréis de manera irreprensible. En cuanto a los enfermos, fíjense, especialmente siempre el objeto de nuestra misión son aquellos que sufren, aquellos más desatendidos. Y no solamente el foco de la atención en cuanto a la enfermedad o al ámbito sanitario se dirigía a aquellos que no tenían ningún tipo de recursos. El Padre Francisco explicita: nuestras hermanas tomarán el cuidado de los hospitales en poblaciones donde no haya lo suficiente para sostener el personal de propia cuenta. La identidad de los misioneros laicos palautianos surge de ese destino de toda creación que está ligado, como nos dice Laudato Si, con el misterio de Cristo. Los misioneros laicos palautianos debemos seguir a Cristo, viviendo el ideal evangélico de la unidad, del amor a Dios y al prójimo, en un solo amor, un solo corazón, amar a Dios a través del prójimo. Y de esta naturaleza y misión tenemos que tener muy en cuenta que los Milpa tenemos una espiritualidad eclesial, un estilo de vida basado en las relaciones fraternas de amistad, sencillez, cercanía, y esta humildad y valoración positiva del otro, ese espíritu de equipo en colaboración y apertura, tienen que ser nuestro leitmotiv. La defensa de la vida y de los derechos humanos, la celebración de los sacramentos y la oración, y las prácticas de devoción mariana tienen que ser ese faro que oriente nuestro día a día. Y por supuesto, para que eso se lleve a cabo, tenemos que tener una formación constante. Y para que esa formación sea la adecuada, tenemos que tener un acompañamiento y una gradualidad. Hemos de fomentar esa práctica sacramental y, cómo no, el compromiso social y misionero. El Padre Francisco Palau señala: porque te amo, busco en los servicios ocasión de complacerte. Los Milpa viven como discípulos de Jesús el compromiso del bautismo, cada miembro, desde su estado y situación de vida. Porque no olvidemos que cada uno pues tenemos nuestra familia, tenemos nuestro círculo de amistades más cercano, tenemos nuestra profesión que cada uno desempeñamos en lugares diferentes. No todos los Milpa están vinculados a nivel profesional con las carmelitas misioneras teresianas, pero sí con su carisma y misión. Pues cada miembro desde ese estado o situación de vida se compromete en el servicio de la comunidad de prójimos para avanzar hacia una sociedad más justa, pacífica y solidaria. La pertenencia a la asociación Milpa comporta sentido y estilo de familia, vida católica, práctica orante y sacramental, encuentros periódicos y compromiso apostólico y de promoción social. Dicho esto, vamos a enumerar los principios de Laudato Si y en ese resumen de ideas principales ver cómo conectamos esa identidad y pertenencia y estilo de vida de los Milpa y qué podemos aportar en este mes del tiempo para la creación. Bueno, pues como ven, nos hemos trasladado al interior del pabellón de educación infantil del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche, porque aquí, junto a este árbol que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso y del que penden pues esos mensajes que surgen de la carta encíclica Laudato Si y también, como no, de los escritos del Padre Fundador, vamos a desgranar en breves pinceladas
el mensaje que nos quiere transmitir la carta Laudato Si en sus 6 principales capítulos. El primero de ellos nos habla de que lo que está pasando en nuestro hogar común pues tiene mucho que ver con un conflicto de intereses. Cuando los intereses económicos prevalecen sobre el bien común, ocurre que muchas veces se manipula información y se ven afectados muchos proyectos. El capítulo 2 nos habla del Evangelio de la creación y nos dice que el daño al medio ambiente es causado por el pecado, entendido como relaciones rotas con Dios, con el prójimo y con la misma tierra. Es en el 3er capítulo donde se nos dice que la crisis ecológica tiene una raíz humana y que es necesario concienciarnos y hacer que las nuevas generaciones crezcan con esa ecología, esa conciencia de ecología integral. El capítulo 5 nos ofrece algunas líneas de orientación y acción y nos dice que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas y que aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse y modificarse cuando realmente pues esos intereses primen por encima del bien común, claro está. Se cierra esta carta apostólica, esta carta Laudato Si, con el 6º capítulo que se refiere a la educación y espiritualidad ecológica. Y es aquí, al finalizar esta carta, donde el Santo Padre Francisco, en su 3er año de pontificado, nos recuerda a los cristianos que los sacramentos y los domingos son esenciales para formar la relación correcta con la creación. No nos olvidemos que, cuando hablamos del capítulo del Génesis, pues fue el domingo, ese día dedicado a disfrutar de la creación y de todo lo que el Creador había hecho en los 6 días primeros. ¿Cómo enlazamos los proyectos y Misión MIPA entonces con este mensaje? Bueno, pues como saben, somos una asociación internacional con presencia en 12 países del mundo. Y a la luz de la degradación ecológica y el cambio climático, la justicia y la solidaridad, es decir, el compromiso con el bien común, tiene que ser entendido como intergeneracional. Esto nos lo recuerda también el documento que estamos analizando. Y nosotros, nuestros múltiples proyectos, puesto que muchos de nosotros sí estamos vinculados a la labor educativa y a la labor asistencial a nivel sanitaria en comunión con las CMT, tenemos múltiples proyectos, como les digo, a nivel profesional y catequético en colegios CMT, en comedores. Pues también tenemos nuestra labor con apadrinamientos, promocionándolos, motivando pues esa atención y visitas a las residencias de ancianos. También intentamos hacer presencia en los medios de comunicación, participar o promover campañas de recogida de alimentos, de ropa, de productos de higiene. También, cómo no, algunos de nosotros en diferentes países tenemos una atención prioritaria al inmigrante. Participamos en todo lo que muchas parroquias necesitan y pues ahí estamos para tender una mano. ¿Y por qué no? También nos gusta participar y organizar eventos solidarios y de desarrollo social. Y pues nosotros principalmente lo hacemos colaborando con la ONG de Educas, que es también una ONG vinculada prioritariamente a las Carmelitas Misioneras Teresianas y que atiende a sus proyectos allí donde cada una de sus comunidades tiene misión. En cuanto a la misión apostólica, tengo que decirles que el anuncio del Evangelio, formación cristiana en el ambiente familiar, laboral, social y la promoción de la vida espiritual es también prioritario para los MIPA. También la responsabilidad en los deberes personales y compromisos profesionales, como les vengo diciendo. Y sobre todo las iniciativas misioneras en colaboración con las CMT y otras entidades para hacer de la belleza de la Iglesia su descripción, para que predicando de ella la conozca el mundo, la ame. Las actividades en favor de los más necesitados siempre están en nuestros proyectos apostólicos. ¿Y las claves de visión de futuro? Pues nuestras claves de visión de futuro, tengo que decirles
que los miembros de la Asociación MILPA deben prestar disponibilidad y activa colaboración con los proyectos apostólicos y misioneros que se desarrollen. Es importante procurar la debida información y relación con los responsables de comunicación, de modo que se difunda y que mantenga actualizado el conocimiento de la actividad del Grupo MILPA dentro y fuera de la asociación. Se deben cuidar las relaciones de comunión, oración, formación, acción y celebración entre los miembros del grupo, al estilo de familia parroquiana, favoreciendo los encuentros de formación, de vida en la que podemos, como aquí en la zona de Levante solemos hacer, disfrutar de la naturaleza en el desierto de las Palmas de Castellón, porque allí realmente sentimos muy de cerca lo que esta encíclica nos dice y lo que este mensaje que está transformando al mundo va a hacer que las conciencias se motiven y seguramente podamos cumplir con esa misión que tenemos desde el bautismo, que es cultivar, cuidar y proteger la naturaleza. Y bueno, pues solo así, con todas estas actividades, se asegura la pervivencia del grupo y, cómo no, ese servicio a la creación y al bien común. Bueno, ahora toca interpelarnos. ¿Te sientes capaz de pasar a la acción? No debemos centrarnos en las cosas que nos frenan, sino en todo aquello que nos impulsa. Así que yo te animo a participar de este tiempo, te animo a participar de esta iniciativa, te animo a participar siguiendo 3 pasos. El primero de ellos, una lectura reflexiva de la encíclica Laudato Si. El segundo, conectarte con el enlace y la web que, dedica un espacio al tiempo de la creación. Y por último, actuar ya, manos a la obra. Empecemos por pequeños gestos. De ahí podremos subir una gigante montaña. Bueno, ahora toca pensar, si ya te decides, en qué ámbito te sentirías útil para crear relaciones de comunión con la creación. Somos una pieza muy importante como agente multiplicador de la conciencia ecológica. Yo simplemente animándoos a participar de todos estos eventos, a participar también de todo lo que publica la página de la provincia CMT Europa y ese espacio que dedican desde la JPIC para que nos hagamos eco, hagamos comunión con todo este movimiento cristiano a nivel internacional. Me queda simplemente darle las gracias por su atención. Disculpadme por los errores o por aquellas cuestiones que no haya podido reflejar y que sé que muchas me habré dejado en el tintero y fuera de estos papeles y de estas guías que son las que me han ayudado a seguir esta charla. Y quiero concluir diciéndoles que creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que saber dónde encontramos una grieta que haga que nuestra conciencia a veces se interpele o nos interpele en nuestra actividad, en esa necesidad de ser agentes multiplicadores del carisma, agentes que participen de esa conservación y mejora del medio ambiente y de la sociedad, y que tenemos que saber dónde está esa grieta. Cuando sepamos encontrarla, seguramente la vamos a tapar inmediatamente de una forma muy sencilla, desde el amor y desde el servicio. Les invito a seguir las redes, a seguir este movimiento y sobre todo, con un fuerte abrazo muy fraterno y muy sincero, animarles a que continúen siguiendo este ciclo formativo, estas charlas, que a lo largo del mes de septiembre e inicios del mes de octubre nos van a acompañar a todos y seguro nos van a ayudar a seguir fielmente nuestra misión y nuestro carisma parroquiano. Un abrazo fraterno a todos.